Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Muy bien, una cosa que no vamos a dejar de tratar aquí en Las Cosas Como Son en los próximos años, y obviamente sea de donde sea y venga de donde venga el hecho de corrupción, vamos a hablar aquí de todos estos asuntos. Y espero que si alguna vez no lo hacemos, los oyentes, como siempre nos dicen, nos critican y nos hacen observaciones, lo vuelvan a hacer. Aquí en el aire de Las Cosas Como Son y Radio con Vos, tomamos ese compromiso. Esta semana surgió una información a partir de notas de dos colegas que respeto, de Claudio Saboya y de Carlos Pañi. Nos enteramos que había una iniciativa para desestimar las denuncias que pesan actualmente sobre el juez federal Rodolfo Canicova Corral, que son denuncias por su llamativo incremento patrimonial. Les voy a dar ejemplos. Tiene presunción, el juez es un juez federal que está en Comodoro Pi, que tiene un sobrenombre muy asociado a su apellido, Canicova, por la presunción de 5 irregularidades: incremento patrimonial, enriquecimiento ilícito, viajes en aviones particulares de empresarios, pedido de dinero a un imputado y cobro de sobresueldos de la ex-CIDE. Esto es algo que se dice de muchos jueces, que es que tienen el nivel de vida que tienen por la plata que le llevan los espías de la CIDE o la AFI. Esto aparentemente, al darse a publicidad en estas notas y en la denuncia de algunos dirigentes políticos, parece que se frenó. Y voy a hablar con una de las dirigentes políticas que habló de este asunto y que me parece que es la que ayudó a que esto hoy esté en duda. Saludo aquí en Las Cosas Como Son a Paula Oliveto, quien es abogada y diputada nacional de la coalición cívica ARI, la fuerza de Elisa Carrió. Paula Oliveto, buenas tardes. Pablo de León saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Bueno, había esta intención claramente de que se desestimaran en el Consejo de la Magistratura estas denuncias que yo recién enumeraba de Canicova Corral. Claro, que se desestimaran sin la debida investigación, ¿no? Uh-huh. Prácticamente sin haber tomado medidas de prueba, sin haber indagado, sin esperar los tiempos necesarios que una investigación requiere para que madure, para que se llegue a una conclusión. Y esta cosa tan desesperada de que a algunos no se los puede tocar, ¿no? Uh-huh. Y los jueces federales en general Sí. son especialistas en manejar los tiempos políticos, en condicionar a la democracia, porque de alguna manera los jueces federales se creen con derecho a condicionar a la democracia, y por el otro lado tienen un nivel de vida que excede, en muchos casos, no hay que hacer generalidades, porque a veces uno las generalidades puede cometer algún error, pero en general tiene un nivel de vida no acorde con el sueldo de un magistrado que ronda entre los 200 y los 250.000 pesos. Está bien. Ahora resulta que están sí. todos casados con millonarios, ¿no? Claro. Antes de ir a eso, corresponde lo que vos decías, porque digo, el Consejo de la Magistratura puede y debe desestimar acusaciones contra un juez si, después de una investigación correspondiente, no se encuentran elementos como para ser pasible de un juicio político. Está el caso del juez Freiler, que se le encontró algunas situaciones de irregularidades en su patrimonio claramente obvias, y bueno, dejó de ser juez. Y en esto aparece ese elemento que vos recién agregabas al final, que es que parece que todos están casados con una mujer que de repente recibió una herencia o su familia ganó el Kini, ¿no? Es que en este país tenés que explicar lo obvio tantas veces que claro. De alguna manera... Lo cierto es que todos tenemos derecho a la defensa y que acá no hay intocables y que las instituciones de la democracia tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y si hay un juez que se sube en aviones privados de empresarios, que tiene un nivel de vida que no podría prima facie explicar, me parece que hay que investigarlo. Si de la investigación surge que no pasa, que no hay delito, o que no hay irregularidades o no hay ningún reproche, bueno, habrá que exonerarlo. Ahora, porque es intocable, porque es juez federal, porque es amigote de algunos, no. A ver, yo recuerdo el caso de Canicova Corral, y en esto me hago cargo yo de lo que digo, que era un juez que durante la última gestión kirchnerista, era de relación
habitual con el secretario de Justicia, Julián Álvarez, uno de los dirigentes de la Cámpora. Últimamente no se lo ve casi nada, pero es un hombre del distrito de Lanús. Y hay casos y montones de testimonios de gente que los vio charlando habitualmente o en la oficina de Julián Álvarez o en la oficina del propio juez, lo que habla de una connivencia entre el poder político del último gobierno kirchnerista y el de un juez que debería hacer gala de la imparcialidad. Pero no es imparcial. Uh-huh. Es un juez que cierra las investigaciones. Yo recuerdo en el caso nosotros hemos presentado muchas pruebas con relación a las máquinas tragamonedas del hipódromo de Palermo, porque él adquiere el sistema por el cual Lotería Nacional controlaba las apuestas, uh-huh. Y eso era una irregularidad, porque imagínate que quien debía controlarlo usaba el sistema que le daba la persona a controlar. Sí. Y aportamos un montón de pruebas y enseguida cerró la investigación. Claro. Un año después la AGN, en un informe muy detallado, comprobó que las máquinas no estaban en línea, que el sistema era inseguro, que se lo podía violar, el perjuicio que eso traía a las arcas del Estado Nacional. Uh-huh. Y ya estaba la causa cerrada, sí. Y ya estaba la impunidad arriba de la mesa. Y también los que aportamos pruebas, esa sensación de que nunca uh-huh. Lográs una sentencia o justicia. Claro. Y la verdad que esa causa él la cerró la misma semana en que se lo nombraba a su hijo como juez de San Martín o fiscal de San Martín. Claro. Estamos hablando con Paula Oliveto, quien es diputada nacional de la coalición cívica ARI. En estos días se conoció que Alberto Fernández tiene algunas ideas de cómo manejarse con el poder de Comodoro Pi. Estos jueces, que son los jueces que investigan supuestamente la corrupción del poder político de los funcionarios, ¿hay otros canicobas en Comodoro Pi? Pero hay un montón de canicobas en Comodoro uh-huh. Pi. No lo quiero focalizar en Canicoba. Canicoba se siente impune, entonces puede vivir en una mansión y puede moverse uh-huh. y tiene amigos políticos. La verdad es que sin focalizar en una persona en particular, creo que el control patrimonial de los jueces debería ser tarea habitual del Consejo de la Magistratura. Claro. Y vos fijate que es el día de hoy que muchos miembros de la Corte no ponen a la luz su declaración jurada. Claro, es cierto. Pareciera que hay estándares distintos. Tampoco sí. Pagan ganancias, son ciudadanos de otra categoría. Claro, pero además el control institucional que se tiene que dar, el control de los poderes que se tiene que dar, de alguna manera para con ellos no opera. Uh-huh. Y eso nos tiene que preocupar. Independientemente de que el accionar en su rol, ¿no?, de que las sentencias tardan 20 años, de que no se puede disponer de los bienes producto de los ilícitos porque nunca resuelven, claro. Y toda esa cosa, no vamos a tener democracia plena si la justicia no actúa, y no actúa como tiene que actuar, independiente, objetiva, en tiempos reales. Uh-huh. Ahora, Paula Oliveto, vos hoy sos oficialista y desde el 10 de diciembre vas a ser opositora. ¿Cuál es tu expectativa respecto de lo que puede pasar con quienes hoy están detenidos? Debido, Vudú, Núñez Carmona, el socio de Vudú y varios más de la época del kirchnerismo. No hablo de los arrepentidos tipo José López, sino de los Barata, los Debido. ¿Cuál es tu expectativa al respecto? Mira, yo te voy a decir, yo nunca me sentí ni diputada oficialista ni diputada opositora. Yo siempre me sentí diputada. Y el diputado controla el poder más allá de quien ocupa una banca. Sí. Yo he presentado pedidos de informe a mi gobierno, uh-huh. al gobierno de Mauricio Macri. Mi fuerza ha pedido juicio político a ministros del gobierno de Macri, a Garabano. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, el deber ser no es oficialista o opositor, es. Y la verdad que el verticalismo en política ha llevado a mucho daño a las instituciones, a los partidos, a los dirigentes y a la confianza de la sociedad en nosotros. Vos ves el bloque del kirchnerismo nunca tuvo disensos, y el daño que hizo a esa fuerza política que su líder crea que puede ir por todo, ¿no? Sí, igual hay causas, y yo, por la información que tengo, hay 5 causas sensibles en Comodoro Pi,
que tienen que ver con Mauricio Macri y con su grupo más cercano, fundamentalmente algunos ministros como Dietrich o el hermano Gianfranco. Digo, ¿ustedes en alguna de estas causas han participado, tienen elementos para aportar algo? No, nosotros hemos participado en la causa Odebrecht. Ajá. Y ¿Donde está hemos Calcaterra, el primo del presidente? Sí, y hemos hecho denuncias en lo que tiene que ver con el Ministerio de Energía. Uh-huh. Y de Aranguren. Sí, en su momento, en algunos funcionarios. Sí. Y bueno, y hemos fijado posición en muchas otras situaciones donde teníamos alguna divergencia. Con relación a las preventivas son excepcionales. Vos sabés que la regla es, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, hasta que tengamos condena. El problema en la Argentina es que las condenas tardan años. Sí. Y esa es la gran crisis de nuestro sistema judicial. Obvio. Toda persona tiene derecho a defenderse, porque si no, es absolutamente autoritario. En el caso de muchos de los que vos mencionaste tienen condena. Sí. Y en otros casos, las preventivas tuvieron que ver con la ponderación del juez que se daban algunos de los dos supuestos que están establecidos en el Código de Procedimiento y en los pactos internacionales, que es entorpecimiento o peligro de fuga. Está bien, pero yo voy a poner un ejemplo que para mí es, yo lo digo y lo repito al aire, digo, Amado Boudou es un corrupto que está condenado en este caso por el caso Chicone y debe estar preso. Ahora, cuando se lo detuvo, y se lo detuvo de modo modo show, se lo metió en la casa, eso fue una locura, una fantochada y un abuso de poder que no puede pasar nunca más allá que considero todo lo previo, pero todo ese momento, que aparte es reprochable porque terminó preso en ese momento, eso fue nefasto. Sí. Yo no te voy a justificar eso, descalzo y con casquito. Claro, exacto. No. Las cosas no tienen por qué tener esa espectacularidad, ni, no. Y Boudou es una persona que se quiso quedar con la máquina de hacer dinero, no pudo justificar su patrimonio. Un vicepresidente que tenía un domicilio en el Médano, o sea que ni siquiera tenía un domicilio. Sí. Bueno, era una persona que tiene que estar detenida, que está detenida, y lo más importante también es que recuperemos lo robado, que no podemos avanzar en la ley de extinción de dominio, porque hoy tenés un montón de bienes que se están degradando, que sería bueno poderlos recuperar para la Argentina, ¿no? Para los argentinos. Pero bueno, yo lo que creo es un Estado de Derecho donde todos tengamos derechos y garantías. Soy una persona que se formó en el derecho y es lo que pido. Y jueces que no hagan política. No sé, yo a ver, tal vez te parece una cuestión de idealista, pero si nosotros no llegamos a un acuerdo en que tenemos que tener un país donde las instituciones sean transparentes y además iguales para todos, y que se respete la ley, y entender que la ley es el orden social justo, y que el infringe tiene que tener castigo, y el que no tiene que estar tranquilo. Si no llegamos a ese acuerdo, la dirigencia política y todos los argentinos, nunca vamos a poder avanzar. Sabes que el otro día estaba revisando para dar una clase en la facultad, y la decadencia económica de la Argentina empieza en el golpe de 30. Sí, claro, obviamente. Entonces, cuando las instituciones son débiles, y es lo mismo el que roba que el que no roba, el que se formó que el que no se formó, no existe el mérito, todo es trivial, es más, nos gusta que nos gobiernen los ladrones. Este país no es viable para las inversiones, no es viable para el crecimiento y por lo tanto para el desarrollo económico. Y yo creo que si nosotros no avanzamos en ese acuerdo, en ese piso de legalidad que es necesario para crecer, gobierne quien gobierne, nunca vamos a salir adelante. Paula, por último, vos como miembro de la coalición cívica ARI, ¿realmente Carrió se jubila de la política? No, de la política no, de la cotidianeidad. ¿Cómo es eso? Del Congreso, de que nosotros la llamemos 5 veces para ver cómo resolvemos las cosas, de la orgánica de un partido que requiere tomar decisiones constantemente, de la mesa de Cambiemos. Ella ha dado los últimos 25 años de su vida
a la política y en el camino dejó muchas cosas personales que ahora quiere recuperar. Ella hace muy poco perdió un hijo, esas cierto. cosas te hacen poner un orden de prioridad distinto al que vos tenías en la vorágine de la política y siente que es el momento de llegar a sus afectos y reposarse en ellos. Ahora Bien. es un ser político, es la líder de nuestro partido y cada vez que necesitemos o cada vez que su voz tenga que ser escuchada, ella va a estar. Paula Oliveto, gracias por este contacto con Las Cosas Como Son y obviamente te comprometo para seguir hablando de estas cuestiones todas las veces que haga falta el año que viene aquí en Radio Con Vos y en Las Cosas Como Son. Cuando quieras, un beso. Un grande. beso, gracias.